Y hablamos del ACV, que vendría a ser uno de los temas más importantes en el mundo porque es una de las causas principales de discapacidad y muertes que existen. Y para ello hoy conversamos junto al doctor Andrés Camargo, neurólogo, que justamente viene a explicarnos un poco del tema y de ayudarnos a entender un poco mejor también de cómo reconocerlo, que es súper importante. Bienvenido. Muchísimas gracias de vuelta por el espacio. La verdad que un tema muy importante y lo que acabas de decir es cierto, pero no solamente eso. Los estudios muestran que en el tiempo, en los últimos 20 años, todos los lugares donde tienen un programa nacional para el cuidado del ACV han disminuido su mortalidad. La gente se muere mucho menos, tiene mucho menos discapacidad y síntomas que en nuestros países que no tienen. Nosotros en Bolivia, lastimosamente, no tenemos un programa nacional de ACV. Por lo tanto, en los países subdesarrollados como en el que nosotros trabajamos y vivimos, la mortalidad del ACV sigue siendo idéntica como hace 50 años atrás. Es exactamente lo mismo. Altísima, ¿no es cierto? Entonces, pero se ha demostrado en el mundo que si hacemos promoción en salud, si la gente sabe lo que es un ACV, conoce cómo se trata, hay ciertos sistemas de auxilio para la población, sabemos, los estudios demuestran de que eso realmente disminuye abismalmente por toda parte del mundo donde existe esto, como ser Europa, por supuesto, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Para que la gente pueda entender claramente, doctor, un ACV, ¿qué vendría a ser? Porque nosotros llegamos a entender que es como un trombo que queda dentro del algún conducto y que nos causa esto, pero quiero que usted lo explique de manera clara. Hay en realidad dos tipos de ACV, sí, eso es importante entenderlo. Y hablemos de tuberías. Un tipo de ACV que se llama embolia o un ACV isquémico, el término médico, la embolia que le llaman, es cuando la tubería se tapa. Por cualquier razón, las tuberías que nosotros le llamamos arterias, que son prácticamente lo que comunica, lo que lleva la sangre desde el corazón hacia el cerebro, esas arterias, esas tuberías se llaman arterias, y se tapan. ACV isquémico o embolia. El otro ACV que da, porque ACV se llama accidente cerebrovascular, significa que en vez de taparse, esa tubería se rompe. ¡Plap! Y ahí sangre dentro del cerebro. Son los dos tipos de ACV. El más común es, como decías recién, el que se tapa, ¿sí? Esa es la embolia. Entonces, es importante entender lo siguiente. El cerebro, que prácticamente como una computadora, vive y necesita para funcionar oxígeno, ¿sí? O sea, oxígeno y azúcar. Y la única forma de que el cerebro reciba oxígeno y azúcar es a través de la sangre que es bombeada por el corazón a través de esas tuberías que van para arriba y le dan oxígeno y azúcar, ¿sí? Cuando por alguna razón se tapa esa tubería, entonces el cerebro empieza a necesitar oxígeno y azúcar y al no tener empieza a darnos síntomas que nos está diciendo el cerebro esa zona del cerebro se está muriendo, está sufriendo y en cierto tiempo muere y es cuando nosotros tenemos los síntomas. Ok, que vendrían a ser síntomas como ¿cuáles? Generalmente lo importante del ACV es que es súbito, se dice, o sea, sucede en segundos, en el momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más común? Es que nosotros perdamos la fuerza de la cara, del brazo y de la pierna, ¿sí? De un lado. Generalmente cuando es de dos lados, casi nunca es ACV. Cuando es todo de un lado, seguro que es ACV, ¿sí? Perdamos la dificultad de expresarnos, ya sea de entender lo que me están diciendo o de poder yo encontrar las palabras o de poder articular las palabras en la boca, o sea, yo poder expresarme, eso igual es bastante común. Lo otro que es común es mareo, ¿sí? El mareo del ACV generalmente es, todo empieza a dar vueltas, náuseas, vómitos, ¿sí? Entonces, esos síntomas son probablemente que se nos caiga la cara, perdamos la fuerza, dejemos de sentir un lado, ¿no es cierto? Dificultad para expresarse o perdamos visión de un lado y del otro, entonces eso nos habla de que ese cerebro no está funcionando bien, está sufriendo y si sucede de manera rápida, lo más probable es que sea porque está tapada esa cañería y estoy teniendo una ACV. ¿Cuánto tiempo tenemos cuando aparecen alguna de estas características en el momento? Porque muchas veces el cuerpo avisa, pero nosotros no sabemos leerlo. Entonces, con lo que usted nos está explicando en estos momentos, ¿cuánto tiempo se tiene? Hay dos tipos, y el tiempo está dado por los tratamientos que tenemos a mano. Entonces, hay dos tipos de tratamientos que son probablemente los más importantes que hay, ¿sí? Y están hechos para, obviamente, si yo tengo un trombo, un coágulo de sangre coagulada que me tapó la cañería, la arteria, necesito disolver eso, ¿no es cierto? Tal cual como disolvemos cualquier cañería. Okay. Hay dos formas de hacerlo. O le echamos un químico que se pone en la vena y lo disolvemos, o el siguiente paso es, entramos con un catéter, tal cual como hacemos en la cañería, ¿no es cierto? Que entramos con algo, con una guía, lo mismo, entramos con una guía y aspiramos ese coágulo. Son las dos formas. Hay un tiempo
Y no es porque no podamos sacarlo, podemos sacarlo 24 horas después, pero el cerebro ya sufrió, entonces el cerebro ya está lastimado y los síntomas ya están ahí. Entonces, para usar el químico que se pone en la vena, generalmente se dice que tenemos entre 4 horas y media a 6 horas, dependiendo de muchas cosas en general, pero ese es más o menos el tiempo. 6 horas tenemos desde que empezaron los síntomas hasta que nosotros podamos sacar ese coágulo y disolverlo con el químico, ¿sí? Obviamente este tratamiento no se hace en muchos lugares, ¿no es cierto? En Neurocenter, nosotros es un centro que prácticamente hace sobre todo neurología, lo tenemos hace mucho tiempo y lo usamos todo el tiempo, pero no está en todos los lugares. Entonces no sirve de nada que me lleven, digamos, a una posta o quizás un lugar donde no hay un centro de tratamiento de ACV, porque vamos a llegar ahí y de ahí tener que subirme de vuelta a la ambulancia para llevarme al otro lugar. A otro lugar donde sea exactamente es importante el tratamiento. claro, dónde ir. Doctor, importante también saber quiénes vendrían a ser los más afectados con este tipo de accidentes cerebrovasculares, desde jóvenes, adultos o no hay edad. Hay edad, o sea, lo más común es pacientes mayores de 65 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen ya de una vida donde esas cañerías se han ido tapando. ¿Qué tapan las cañerías en general? Diabetes, la enfermedad de diabetes, que es cuando el azúcar está extremadamente alto, la presión alta, el fumar y la obesidad o los colesteroles altos, las grasas altas en el cuerpo. Son las cosas más importantes que van tapando la cañería. La otra cosa importante es que si el corazón no funciona bien, el mismo corazón forma coágulos y los lanza para arriba también, es algo muy común, ¿sí? Entonces, obviamente los pacientes mayores tienen más chance de tener un ACV. Los jóvenes también tienen ACV, ¿sí? Los jóvenes tienen quizás por otras razones. Recibimos un paciente que fue al gimnasio, estaba levantando pesas, tuvo un dolor muy fuerte en el cuello y lo que pasó fue que se rajó esa cañería, se rajó esa arteria, Okay. Y al romperse esa arteria forma un coágulo y ¡flup! Se va para arriba. Entonces, también le puede pasar a los jóvenes. También a gente que hace ejercicio, porque lo hemos También. escuchado muchas veces. Entonces, y para esto, ¿cómo se podría, doctor, y creo que es importante para ir cerrando, cómo yo puedo prevenir? Sobre todo, ¿hay algún tipo de estudio a medida de qué edad poder hacerlo o va en mi alimentación o cómo se hace? En general, los ataques, o sea, los ACV, ya sea un ataque del corazón o del cerebro, las cosas que lo producen son muy similares. Okay. Entonces, todo lo que le hace bien para prevenir el ACV, o sea, todo lo que le hace bien para prevenir que se forme esa capa de sarro, digamos, Claro. en las arterias, nos previene que tengamos ACV. Por lo tanto, comer sano, ¿no es cierto? Hacer ejercicio, pero sobre todo ejercicio cardiovascular se llama. ¿Qué me refiero con eso? Es de trotar, nadar, ¿no es cierto? No me sirve nada estar parado levantando y haciendo bíceps realmente, sino hacer un ejercicio más cardiovascular, ¿no es cierto? Corremos, caminamos, nadamos en general. Y, como dijimos, comer sano y tener un médico de cabecera que nos chequee de vez en cuando. Muchas cosas son genéticas y aunque hagamos de todo un poco, igual ¿El estrés colesterol sube. perjudica también en esto? El estrés perjudica en general a todo, porque el estrés o el no dormir también, por ejemplo, aumenta el daño en esos vasos, ¿no es cierto? Entonces, persona que no duerme bien, que tiene mucho estrés, que generalmente vienen juntos, persona que no tiene mucho estrés, que no duerme bien en general, termina teniendo eventualmente malos hábitos. Eso generalmente es así. Entonces el paciente tiende a estar con mucho estrés, a comer cosas rápidas, a no tener tiempo para ejercicio, después no duerme bien. Entonces eso se va acumulando en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en general, vida sana previene tanto infartos de corazón o de cerebro. Creo que nos ha dejado clarísimo y todos han quedado impactados que no solamente es la gente que uno ve que no se cuida o que está obesa, esto puede ser también generado muchas veces por el trabajo, el no descansar bien y el no tener una vida saludable, un sueño saludable, que lo hablábamos con el doctor Camargo también, el neurocirujano, para poder hablar, compadre. Quiero agradecerle por acompañarme en esta tarde, doctor. Súper importante que todos tomen en cuenta el hacerse chequeos también una vez al año, es momento de ayudarse y poder prevenir. Así que lo vamos a acompañar. En otra oportunidad lo vamos a volver a invitar para seguir hablando de estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias de vuelta por el tiempo, muchas gracias por poder explicar realmente qué es esto, cómo se trata, es importante que todos entendamos. Gracias. Y vamos a continuar con más.